Hola, bienvenidos al video Historia de Guatemala, los procesos de nuestro país. El supuesto descubrimiento. Los viajes de Cristóbal Colón iniciaron en los años 1492 a 1510. Cambiaron los aspectos geográficos de nuestra época. Los europeos se sorprendieron ante el hallazgo de descubrir gente y tierras que ellos no tenían conocimientos. Colón ingresó a América por primera vez en el año de 1492. Para los habitantes del Nuevo Mundo la sorpresa fue aún mucho mayor, pues no habían tenido contacto con los barbudos invasores sino 3 décadas después por parte de la embajada mexicana enviada por el rey Montezuma según el Memorial de Sololá el 16 de julio de 1510. El reino que más se destacó en esa época fue el reino quiché, quienes subyugaban a otros pueblos mayas de sus alrededores. Los quichés tuvieron que enfrentar las expediciones de los españoles, puesto que venían de conquistar a los aztecas, encabezado por Pedro de Alvarado y adelantado por Hernán Cortés. Los españoles se aliaron con los caciqueles y le dieron de baja al pueblo de Humacaj en 1524. Cabe destacar al guerrero Tecumán. La conquista de Guatemala, según Severo Peláez Martínez, se caracterizó por una conquista bélica, puesto que la superioridad de los invasores en armas y caballos les permitió conquistar una parte del pueblo maya. Esto les dio ventaja con su conquista bélica de esclavizar y someter a los indígenas. También existió la conquista económica, puesto que algunos pueblos, al no someterse a la conquista bélica, les tuvieron que quemar sus milpas y sus cosechas. Sin alimento y sin provisiones, los pueblos mayas tuvieron que someterse antes que quedarse sin alimento. La otra conquista fue la ideológica, puesto que a la par de los conquistadores venía un cura que llevaba la religión católica. Así que los aborígenes les tuvieron que botar sus dioses y también sus imágenes. Después del sometimiento, los colonizadores empezaron a repartirse tierras y trabajadores, a esto se le llamó repartimiento, y empezaron a encomendar los indios para catolizarlos, a esto se le llamó encomienda. Así fue como vivieron 300 años de época colonial en donde los indígenas sufrieron esclavitud y atropellos. Todo empezó en 1524 y terminó en 1821. A raíz de la Revolución Francesa, el penúltimo capitán general de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, prepara tropas de la capital para combatir a los movimientos independentistas que querían derrocarlo. Fueron encontrados y juzgados. El sucesor de Bustamante fue Carlos Urrutia, que era de carácter débil y no podía con los levantamientos de la independencia. Por otra parte, con el plan de Iguala de Agustín Iturbide, se prepara el primer programa del Imperio Mexicano. Con estos sucesos, Gavino Gainza, que estaba al frente de la Capitanía de Guatemala, no podía contra los movimientos independentistas. Así que con ello se firma el 15 de septiembre de 1821 la independencia, conformada por 53 invitados, de ellos 36 civiles y 17 eclesiásticos. Luego Guatemala queda sola y se anexa a México con el gobierno de Iturbide, aunque no por mucho tiempo, porque luego en 1823 Iturbide fue derrocado y Guatemala se desanexa. Se crea la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, que luego, más tarde, un año aproximadamente, se declara la República Federal de Centroamérica. El último dirigente del Estado Federal de Guatemala fue el doctor Mariano Gálvez, quien se caracterizó por tener un gobierno liberal. Fue derrocado por el caudillo Rafael Carrera,
quien supo disuadir a la población de acusar a Gálvez del envenenamiento de las aguas fluviales, ocasionando la epidemia del cólera. Con esto, Rafael Carrera entra al poder en el año de 1844, considerando así su gobierno vitalicio conservador de los 30 años. Rafael Carrera se caracterizó por instituir varias reformas conservadoras y una de ellas fue el acercamiento de la Santa Sede, ocasionando la unión del Estado-Iglesia, y haciendo así que la Iglesia otra vez tuviera el poder que había perdido. También selló su hegemonía con la famosa Batalla de la Arada, donde Honduras y El Salvador se unieron en una coalición liberal para poder derrocar al gobierno de Rafael Carrera, pero no lo consiguieron. Rafael Carrera también ayudó a la guerra de los filibusteros, expulsando a William Welker de la región. También se caracterizó por tener lazos fraternos con Inglaterra, haciendo el famoso Tratado de Wick en Aycinena, donde se reconocía la hegemonía y la soberanía de Inglaterra sobre Belice. Y a cambio de ello solo se construiría una carretera al Atlántico para conectar la ciudad, pero no se logró debido a que este tratado se consideró ambiguo. En 1865 termina el poder de Rafael Carrera con su muerte, pero todavía así se consideraron 6 años más de gobierno conservador que fueron derrocados por la Reforma Liberal de 1871. Fue liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, quienes se caracterizaron por una reforma liberal. Entre ellas tenemos la explotación del café a gran escala, la expropiación de tierras para darlas a los indígenas, también por tener comercio con otros países capitalistas. También se destaca la inmigración de muchos alemanes, quienes tomaron latifundios que luego fueron repartidos a los indígenas. Otro suceso a destacar es en el gobierno de Justo Rufino Barrios, quien se caracterizó por querer unir a todo Centroamérica, pero debido a muchos levantamientos fue asesinado en Costa Rica y por ello ya no pudo lograrse el objetivo de él. También en 1898 para 1920 fue el gobierno de Miguel Estrada Cabrera, quien se caracteriza porque fue promovido por estudiantes y maestros que lo mandaron a llamar a Argentina. Él aceptó para venir a gobernar el país y también se consideró como el libertador y la figura de la reforma liberal. Hizo grandes cambios, entre ellos muchos logros a la educación, a los maestros, la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala, también la institución del IX, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y grandes cambios al Código de Trabajo. También se caracterizó porque en ese momento la United Fruit Company tenía mucho ascenso en Guatemala, pero por una parte colaboraba a la explotación de los indígenas y por otra también colaboraba con grandes sumas de dinero y aportes aquí a la economía en el país de Guatemala. Luego no fue derrotado, sino fue reemplazado por Jacobo Arbenz Guzmán, quien también fue otro liberal que se caracterizó por la reforma agraria. Él quería expropiar tierras y entre ellas grandes cantidades de tierra que se consideraban ociosas y eran parte de la UFCO. Ellos no estaban de acuerdo porque se les quería comprar esas tierras por las cantidades que reportaban de impuestos. Se confabularon con la CIA para hacerle la vida imposible a Arbenz, haciéndolo a que renunciara al poder y acusándolo también de comunista. Lograron su objetivo y fue derrocado por Castillo Armas, quien fue otro caudillo que fue impuesto por la CIA y por la UFCO para poder gobernar aquí en Guatemala. Se levantaron varios movimientos antirrevolucionarios que derogaron varias de las leyes puestas por Arbenz y por Arévalo. Estos partidos
revolucionarios dieron como consecuencia a una guerra sin precedentes llamada la Guerra Fría, que se dio debido a las concesiones de los poderes oligárquicos y también de la UFCO, y también a la desigualdad social que existía en ese entonces. Como consecuencia también se levantó un movimiento revolucionario llamado el 13 de noviembre, que se caracterizó porque dio el inicio a la Guerra Fría. Muchas de estas personas estuvieron involucradas gente de la izquierda, y también el primer presidente que hizo frente a este movimiento fue Miguel Ydígoras y Fuentes, que fue derrocado en 1963 y se caracterizó porque era una persona anticomunista. También se levantaron en la década de 1970 otros poderes revolucionarios o guerrillas, que entre ellas fue la EGP y también la ORPA, que se identificaron más con la guerra, y como consecuencia dio origen a varias violaciones, genocidios y desapariciones que dejaron como saldo 200,000 personas y también consecuencias sociales terribles. El conflicto armado dejó un saldo de aumento de pobreza y una crisis humanitaria que influyó en el desplazamiento interno como externo. En 1986 se dieron inicio a los gobiernos democráticos, empezando con el gobierno de Vinicio Cerezo, que si bien es cierto, se mantuvo la estabilidad, tuvieron que luchar también con guerras civiles, hasta que se dio finalizado en 1996, con los acuerdos de Esquipulas, que incluyen la prohibición de la participación militar en los procesos electorales y también la legalización de la URNG como partido político. Se llegan a acuerdos de paz en 1996 con el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Ahora, desde 1996 hasta la actualidad, se ha dado por terminada la época conservadora. Ahora, como vemos, los gobiernos son democráticos y si bien es cierto se ha mantenido la estabilidad económica y política, no se ha podido luchar contra la pobreza extrema que viene desde el conflicto armado. También con la desigualdad de clases que ha influido grandemente en nuestra